Bueno, muy buenos días muchachos, bienvenidos otra vez a la nueva clase de medios alternos de resolución de conflicto. Vamos a empezar a hacer otra vez otro repaso de lo que es cómo se gerencia el conflicto, ¿no? Cómo gerenciar el conflicto. Hemos hablado que hay un enfoque destructivo y un enfoque constructivo del conflicto. El conflicto bien gerenciado, que es lo que ustedes están estudiando durante este tiempo, durante este año, se refiere a todos estos medios alternos que no solamente son los principales, pero hay otros medios alternos que nos van a servir para gerenciar bien el conflicto. ¿Qué significa esto? Significa acercamiento, significa diálogo, significa confianza, intercambio de opiniones, construcción y tranquilidad. Es decir, que no se llegue a la violencia, sino que nosotros podamos trabajar a través de estos medios alternos, en el caso de ustedes, de la mediación, la negociación, la conciliación, el arbitraje, formas para tener un conflicto bien gerenciado, o alternativas, o estrategias, o métodos que les permiten gerenciar positivamente ese conflicto. Vamos a ver ahora cómo es el conflicto como proceso. Según Bowling, ¿verdad? Los conflictos tienen su propio ciclo de vida. Igual que los seres humanos, los conflictos también tienen un ciclo de vida, ¿no? Surgen, nacen, duran durante un tiempo y finalmente desaparecen. Hay un micrófono abierto. Pueden verificar, por favor, sus micrófonos. Puede transcurrir un tiempo considerable antes que desaparezca. De hecho, hay conflictos que se llaman conflictos permanentes, o sea, porque te siguen presentes allí. Por ejemplo, los conflictos del Medio Oriente, ¿no? Entonces aquí vemos, ¿no? Hay por favor, verifiquen sus micrófonos. Hay un primer paso, un conflicto, las etapas son, el primero, el escalamiento, segundo, el desescalamiento, y tercero, el mantenimiento del nivel conflictivo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hablar de tensión es normal, lo que nosotros veníamos diciendo, ¿no? La tensión en los seres humanos es normal. Nosotros vivimos una sociedad un poco estresante, y sobre todo en Venezuela, una sociedad bastante estresante, bastante compleja y bastante desafiante, ¿no? Por la falta de recursos, por la hiperinflación, por la falta de servicios públicos que funcionen, etc. Es normal que exista una tensión. Hay formas para manejar esa tensión, por ejemplo, regular nuestras emociones, hacer ejercicio, rezar, meditar, por ejemplo, lo que se llama la cartología del conflicto, que son formas que nos permiten transformar ese conflicto constructivamente y bajar los niveles de tensionalidad y que ese conflicto no siga con la escalada. Aquí hablamos del conflicto latente. El conflicto latente, tú vas a trabajar con la prevención. Cuando hay un conflicto manifiesto, vamos a trabajar con la resolución. Cuando ya el conflicto se ha expresado públicamente y es un conflicto violento, se habla de la contención. Estos son los tres pasos, podríamos decir, que trabaja el tercer lado, que lo vamos a ver, que son las investigaciones de William Ury, que lo vamos a ver después del tema de negociación. El conflicto latente se vuelve un conflicto manifiesto, pasa a un conflicto violento, que es la escalada, se produce un estancamiento, el conflicto está allí y produce la desescalada, hasta que ese conflicto desaparece. Hay conflictos que quedan aquí en el estancamiento. Por ejemplo, el caso venezolano es un conflicto que está en estancamiento. Gracias a Dios no ha habido, podríamos decir, que se ha habido, por ejemplo, protestas y ha habido hay presos políticos, lamentablemente, y hay gente joven que ha muerto en esas protestas. Ese conflicto sigue aquí, pero no ha habido un enfrentamiento civil como ha ocurrido en España, por ejemplo, en el año 1936, sino que estamos en un estancamiento y no hemos salido de ese conflicto que existe, conflicto económico, conflicto social, conflicto político. Muy bien. Entonces, ciclo de vida del conflicto, William Ury, ¿no? Entonces aquí, camino del conflicto. Entonces aquí trabajamos con lo mismo, ¿no? La prevención, ¿qué es lo importante? Que tú trabajes la prevención. Por ejemplo, una de las formas del tercer lado de la prevención, que lo vamos a ver después, es que tú, si hay falta de recursos, tú juegues un rol de proveedor. El Estado debería jugar un juego de proveedor, o sea, darte los recursos básicos, darte la alimentación, darte una vivienda digna, o por lo menos el acceso a una vivienda digna por de ti. ¿Ok? Después viene, si ese conflicto se hace manifiesto, hay que resolver, entonces allí entran en juego los mediadores, los conciliadores, etc.
Si hay una contención, pues ya el conflicto está a punto de llegar a un umbral destructivo, yo debo contener, pues entonces establezco reglas para evitar una violencia más profunda, etcétera, ¿no? Aquí tenemos una gráfica, una comiquita, que nos sirve para ejemplificar lo que es la escalada de conflicto, ¿no? Entonces vemos que el conflicto empieza con una cosa pequeña, después se vuelve una cosa más grande, una cosa, y termina, de hecho, comiéndose a la persona, a este niño que está aquí, que inició el juego con la bolita de nieve. Así es el conflicto. Si yo no paro ese conflicto, puede llegarse a lo que son el umbral destructivo de la violencia. Bueno, vamos a ver un punto que yo lo anexé este año, que se refiere al conflicto y emociones. Nosotros hemos dicho, en la parte de elementos relativos a la persona, que las emociones juegan un papel fundamental en la resolución o la relación que las partes puedan tener para disolver favorablemente ese conflicto. Una persona, un estudiante que quiera leer esto. Yo, profe. Adelante. El conflicto, no exento de connotaciones negativas, suele activar en nosotros emociones no siempre deseadas, agitar sentimientos, influir en nuestro estado de ánimo. Estas emociones, sentimientos y estados anímicos de naturaleza sombría suelen tener una mayor intensidad cuando el conflicto surge entre personas que han mantenido relaciones de afectividad sostenida en el tiempo, como sucede en los conflictos de familia. Si a todo ello se añade la experiencia de la confrontación judicial, un estrés añadido resulta inevitable. Alicia García Herrera. Exactamente. Un artículo de una revista de mediación de Alicia García Herrera, ¿no? Ok, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando hay carga emocionalidad de afectividad, esa emocionalidad o esas emociones pueden estar a flor de piel. Por ejemplo, un caso de separación, un caso de divorcio, un caso de, por ejemplo, de reclamación de custodia o de que no se ponen de acuerdo cuando van a ver a los hijos o no lo dejan ver a los hijos. Todo eso genera emociones que podríamos decir negativas, ¿no? Naturaleza sombría. Y que a su vez genera una carga de estrés. Por ejemplo, los tribunales generan una carga de estrés en ese conflicto. Conflicto de emociones. Gestión de emociones es la forma adaptativa en que manejamos las situaciones de alta emocionalidad que nos afectan de manera personal y directa. O sea, todos nosotros, de hecho, culturalmente, y más los que vivimos en costa, quizás tenemos emociones un poco más, expresamos nuestras emociones de manera más abierta. Quizás otras culturas, por ejemplo, la japonesa, por ejemplo, la norteamericana, por ejemplo, los alemanes, son un poco más cerrados en la expresión de esas emociones. Nosotros, por ser latinos y también por vivir en costa, en caso de Maracaibo, tendemos a expresar esas emociones de manera más abierta, ¿no? Ahora bien, ¿cómo manejamos nuestras emociones? Entonces, aquí hay unas pautas sencillas que yo les voy a pasar este libro, que se los recomiendo que lo lean. Es de la doctora, una psiquiatra muy famosa, joven, de España, que se llama Marian Rojas Estapé. ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Yo tengo el libro, se los voy a pasar allí en el chat. Entonces dice, pautas sencillas para gestionar de forma correcta las emociones. Alguna persona que las quiera leer. La primera, el otro la puede leer la segunda, la tercera, la cuarta. Ajá. Primera, conoce. Adelante. Yo. Adelante. Adelante, adelante. Cualquier persona la puede leer, adelante. Empiezo yo la primera. Ajá, ok, dale pa. Conócete. Bueno, la primera dice, conócete. Tus emociones desde siempre le será más. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. No sé qué pasa. Yo la leo, profe. Adelante. No sé qué pasa, como que se le fue el audio. Conócete.
Aprende a entender que te perturba. Cuando alguien tiene bloqueadas sus emociones desde siempre, le será más difícil profundizar en ¿Me el escucha? origen de los problemas. En cualquier caso, inténtalo, lee y acude a personas que puedan ayudarte. ¿Qué es para ustedes esta pregunta? Conócete. Esta afirmación, esta premisa. Conócete. O sea, todos podemos, por ejemplo, darnos cuenta que hay determinadas personas que nos molestan, ¿verdad? O hay determinadas cosas que nos molestan. O hay determinadas cosas que nos molestan, que hacen las personas, ¿no? Correcto. Ok. Entonces, hay que determinar qué es lo que me está, por ejemplo, a algunos les molesta, no sé, una persona llegue impuntual, otros le molesta que le muevan las cosas de su sitio, otros le molesta que una persona sea desordenada. Es decir, cada quien puede conocer qué es lo que le molesta, qué es lo que le perturba, ¿no? Esto es importante, sí, porque nosotros tenemos que identificar qué es lo que nos está molestando, ¿no? Y también saber expresar asertivamente las situaciones que nos están molestando. No es bueno, yo les recomiendo que se lean el libro, no tiene nada que, o sea, sí tiene que ver con la clase indirectamente, pero es un libro que les va a ayudar mucho para su vida personal y profesional, sobre todo por su vida personal, ¿no? Es una psiquiatra, de hecho es un bestseller, es un libro que se ha vendido bastante, ¿no? Entonces, no es bueno ni es positivo que las personas bloqueen sus emociones. Eso no quiere decir que algunas personas seamos más impulsivas y decimos las cosas que pensamos y no medimos las consecuencias de las cosas como las decimos. Por eso es importante que nosotros sepamos expresar nuestras emociones de manera asertiva, ¿no? No bloquearlas, sino saber expresarlas. Ok. Porque eso me va a hacer responder lo que dice aquí, les será más difícil procesar el origen de ciertos problemas. En caso, inténtalo, lee y acude a personas que puedan ayudarte. Es decir, que te permitan que tú puedas primero conocerte. ¿Cómo se conoce una persona si no se pregunta? Ok, vamos a la siguiente. Identifica tus emociones. Dice, pon nombre a lo que sientes. No es lo mismo rabia que rencor, alegría que emoción. Al hacerlo, sé realista, no maximices emociones perjudiciales. Ese análisis tiene un impacto en tu cuerpo. Miren, es muy, muy importante que nosotros sepamos cómo nos sentimos. O sea, de hecho pueden hacer un ejercicio de hacer en las mañanas, hacer una pequeña, como un diario de cómo siente sus emociones. Pero no maximizarla. O sea, si por ejemplo, no sé, se me fue la luz y yo tengo que estudiar y necesitaba, entonces para mí es un drama existencial, no ser realista, piensas las cosas con objetividad, resignifica lo que está pasando o relativiza lo que está sucediendo y no maximizar, porque las emociones tienen un impacto directo en nuestro organismo. Por eso hay que tener muchísimo cuidado lo que uno piensa, lo que uno dice, porque eso condiciona y programa tu cerebro. Por eso es importante cuidar mucho lo que es el lenguaje, porque tu lenguaje expresa tus pensamientos y eso, tu lenguaje programa tu mente y hace de una otra manera, hace funcionar tus emociones. Ok, busca ser asertivo, que ya veníamos hablando. La siguiente, ¿quién quiera leer, por favor? Yo. Di lo que piensas, sin herir. No silencies todas tus emociones. Habla con alguien que te genere confianza. Aprende a expresarte. Pero cuidado al hacerlo con abrir puertas que no seas capaz de cerrar. Ve poco a poco. El desahogo tiene que permitirte a recuperar la paz y el equilibrio interior. La asertividad es decir las cosas de manera serena, de manera calmada, pero saber expresar tus emociones de manera adecuada, también a través de las palabras que yo estoy diciendo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado también, hay buenos psicólogos, pero hay malos psicólogos, hay buenos psiquiatras, pero hay malos psiquiatras. Entonces hay buenos amigos y hay malos amigos. Entonces hay que buscar una persona que realmente me genere confianza y yo pueda expresar lo que me está pasando. Por eso que dice hacerlo abrir, que no te quedes al momento de desahogarte, más bien generes más incertidumbre o más carga emocional negativa hacia ti, ¿no? Es decir, que ese desahogo te permite lo que es recuperar la paz y el equilibrio. Ok. La siguiente. Dice, no tengas miedo a convertirte en tu mejor versión. ¿Me escucha?
Te escuchamos. Ok, dice, aprende a sacar lo más valioso de tu interior. El que anula sus emociones acaba siendo una versión empeorada de sí mismo, sin capacidad de ilusionarse por nada. Todos los seres humanos tenemos que tener ilusiones, tenemos que tener metas. Yo sé que vivir en Venezuela es un desafío, pero por ejemplo, ustedes ya están a punto de graduarse, entonces, bueno, mi ilusión es que voy a sacar 20 en esta lectiva. Mi ilusión es que yo voy a formar una familia. Mi ilusión es que yo voy a trabajar en el sitio que siempre he deseado. Es decir, tener sueños grandes y trabajar desde lo pequeño. Eso también lo dice Marian Rojas del Tapé. Es decir, tener sueños grandes, ilusionarse, porque el cerebro necesita metas, necesita ilusión. Entonces, no tengamos miedo, todos nosotros tenemos talentos, cosas buenas que Dios nos ha dado y tenemos que ponerlos al servicio de los demás. No tener miedo de eso, saber también expresar nuestras emociones y lograr nuestra mejor versión de nosotros mismos. Vamos al siguiente. Ok. ¿Quién quiere leer este? Yo por acá, José Alaño. Adelante. Pon límites al efecto que los demás ejercen sobre ti. Aprende a identificar a la gente tóxica que tiene la capacidad de perturbarte profundamente en cualquier momento. No es posible que todo el mundo altere tu equilibrio interior y debes intentar mantener lejos a los que lo hagan. Todos atravesamos momentos en que experimentamos disgusto o desamparo. Nos sentimos ansiosos, desanimados, frustrados o resentidos. Esta experiencia ocasional de emociones negativas es saludable. Nos alerta sobre lo que no va bien a nuestro alrededor y nos motiva para ponernos manos a la obra. Nos motiva, ya. ¿Dónde quedé? Aquí. Ya. Nos sentimos momentos experimentados. Nos sentimos ansiosos, desanimados, frustrados, resentidos. Esta experiencia ocasional de emociones negativas es saludable, nos alerta sobre lo que no va bien a nuestro alrededor y nos motiva para ponernos manos a la obra y cambiarlo con el fin de restaurar el equilibrio, tanto en lo psíquico como en lo físico. El problema surge cuando las emociones negativas se cronifican, alterando de modo permanente nuestro estado de ánimo. Exactamente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué les parece que ahorita que se habla tanto de las personas tóxicas? ¿Ustedes conocen personas tóxicas? Sí, profe, muchísimas. Ok. Yo diría que es que eso tiene que interpretarse, ¿no? Uno tiene que tener con claridad qué rasgos deberían definir a una persona para clasificarla así. Yo te las También, puedo decir ahorita cuáles son los rasgos. ok, porque también es una cuestión de perspectivas, pues hay personas que, bueno, pueden tener razón y justificarían sus comportamientos, y bueno, en conclusión puede ser una cuestión de visión. Es verdad lo que tú dices, ¿no? Para una Sí. persona, para mí hay de personas tóxicas, una persona puede ser tóxica para una determinada persona y no puede ser tóxica para otra determinada persona. Y ahorita te voy a explicar Sí, cuáles son. dependiendo del contexto. Sí, pero hay personas tóxicas que sí son tóxicas. Por ejemplo, personas que se victimizan constantemente, personas que le echan culpa a los demás constantemente, personas que constantemente se están quejando, que es una forma de victimización. Todas son personas tóxicas. O sea, personas que, por ejemplo, se tratan de quedar ellas bien y los demás que queden mal. Personas que todo el tiempo están, por ejemplo, murmurando o difamando, o hablando mal de la gente. Todo eso son personas tóxicas. También nosotros podemos obviamente tener aspectos tóxicos que tenemos que corregir, ¿no? Pero una cosa es que tú tengas, por ejemplo, constantemente seas una persona que se victimiza. Yo, la pobrecita, porque el mundo está contra mí, porque todo el mundo está contra mí. Eso son personas tóxicas. Claro, una cosa es ser una persona tóxica y otra cosa diferente es que hay alguien que me moleste en su forma de ser. A lo mejor una persona, como dices tú, creo que fue Jorge, ¿en quién habló? Que no puedo verlo. Por ejemplo, una persona que a mí me caiga mal no necesariamente tiene que ser tóxica, sino simplemente nosotros chocamos en nuestra forma de ser, de ver el mundo de manera diferente, ¿no? Sí es importante que nosotros podamos identificar a gente tóxica y establecer límites con esas personas. Puede ser que simplemente poco a poco vamos alejándonos de esa persona poco a poco hasta que terminemos de cortar
en la relación con esa persona, ¿no? Sí, es importante que reconozcamos que esa persona tiene un efecto sobre nosotros. ¿Por qué? Porque eso puede alterar de forma, como dice aquí, el problema surge cuando las emociones negativas se cronifican, o sea, pasa a ser un estado natural de la persona, y esto genera cortisol, lo que genera inflamación en el cuerpo y lo que genera a su vez enfermedades. Y, por ejemplo, puede generar depresiones, puede generar ansiedad, es decir, reconocer cómo, por eso es muy importante que reconocer cómo nos sentimos, ¿ok? ¿Sí? Sí. Ok. Sí. El modo en que pensamos, esto es muy importante de lo que les decía, todo esto es de María Rojas Estapé, el modo en que pensamos y sentimos condiciona nuestra cantidad y calidad de vida. Si nosotros estamos, o sea, una de las investigaciones que se ha hecho con respecto a las personas longevas es que tienen una actitud, primero una ilusión, una meta, es importante. Ustedes son jóvenes, deben tener muchísimas metas, aunque el país sea bueno, repito, una condición desafiante, pero véanlo así, desafiante, compleja, pero yo soy capaz de resolver esa situación desafiante y compleja. Hay que decirlo, porque todo esto tiene que ver con cómo yo programo mi mente y cuáles son mis pensamientos. Si el modo en que pensamos y sentimos, o sea, las emociones, condicionan nuestra calidad y cantidad de vida. Las personas longevas son personas optimistas y son personas que tienen proyectos e ilusiones. El cerebro necesita tener metas, necesita tener ilusiones, es teleológico. Y necesita que nosotros programemos nuestra mente con un lenguaje positivo. Cuiden mucho lo que piensan, cuiden mucho su lenguaje. Es muy, muy importante. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Hasta ahora, claro. Ok. Bueno, muchachos, ha sido un placer. Nos vemos en la próxima clase. Que estén bien, cuídense.